Bien, vamos a continuar entonces con el álgebra de derivadas. En este caso vamos a observar, a estudiar lo que se llama la regla de la cadena. Este nombre, se conoce con este nombre en realidad al teorema de la derivación de funciones compuestas. Es decir, esta regla me permite derivar funciones compuestas, es decir, una función que está adentro de la otra. De manera general, lo que dice la regla de la cadena es que si yo tengo que derivar f compuesta con g en un punto x cualquiera, si tengo que derivar esta función compuesta, lo que hago es derivar la función f, pero en g de x, y luego multiplicar por g' de x. Esta podríamos tomarla como una fórmula general para la derivación de funciones compuestas. Por supuesto que, acá no se ve la comillita, por supuesto que necesito que las funciones sean derivables en el punto en donde voy a aplicar esta regla. La demostración de este teorema excede en este caso los límites de este primer curso de cálculo, ¿sí? Pero se puede hacer una demostración generalizada en un curso de cálculo avanzado. Sin embargo, la aplicación de este teorema resulta sumamente útil, por ejemplo, para derivar funciones como los ejemplos que vamos a poner aquí. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Supongamos que queremos derivar seno de 5x² más 1. Un error muy común es pensar que aquí hay dos funciones que se están multiplicando, seno y 5x² más 1. Esto es un error bastante común y bastante grave, dado que no tendría sentido hablar del seno de y de nadie, ya que no tendría argumento. Estamos hablando de seno de 5x² más 1. Aquí lo que tenemos es que la función 5x² más 1 se encuentra dentro de la función seno, es decir, hay una composición de funciones. En este caso, la derivada de esta función va a ser la derivada de seno, que es coseno, de 5x² más 1. Observen que, de acuerdo con lo que dice el teorema, se deriva la función, pero lo que había dentro de la función originalmente no se deriva, sino que después multiplico por la derivada de eso. Es decir, en este caso, por la derivada de 5x² más 1, que es 10x. Vamos a un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos entonces g de x igual coseno del logaritmo natural de x. Nuevamente tenemos una composición de funciones, por lo tanto la derivada de g de x va a ser la derivada de coseno menos seno de logaritmo natural de x por la derivada del logaritmo natural de x, es decir, 1 sobre x. Vamos entonces a un tercer ejemplo. Supongamos que tenemos ahora h de x, logaritmo natural de 2x² más 3x más 5. Muy bien, la derivada de h, es decir, la derivada del logaritmo, es 1 sobre el argumento, 1 sobre x. En este caso va a ser 1 sobre 2x² más 3x más 5. Pero multiplicado por la derivada de ese argumento, que en este caso es 4x más 3. Recordemos que cuando estoy multiplicando por un binomio es necesario colocar los paréntesis. Vamos a un cuarto ejemplo. Vamos a calcular la derivada de e a la 2x² menos 3x. En este caso, la derivada de e a la x es e a la x nuevamente, entonces la derivada de e a la 2x² menos 3x será también e a la 2x² menos 3x, pero luego debo multiplicar por la derivada de esta función, es decir, 2 por 5, 10, x a la cuarta menos 3.
Vamos a probar con este ejemplo. P de x, 4x cubo, menos 2 a la 11. Bueno, esta es una función polinómica. Yo podría, de repente, desarrollar este binomio, pero la verdad que elevar a la 11 va a llevar mucho tiempo la resolución de ese desarrollo. Entonces vamos a derivarlo como una potencia, es decir, 11 por 4x cubo menos 2 a la 10, multiplicado por la derivada de 4x cubo, que es 12x al cuadrado. Esta misma idea, por ejemplo, la podemos utilizar, por ejemplo, para derivar seno cubo de x, por ejemplo. En este caso, tendremos que derivar la potencia 3 por el seno cuadrado de x y luego la derivada de lo que tenía la potencia, que es el seno de x, es decir, coseno de x. Vamos a dos ejemplos más. El séptimo ejemplo, parecido al anterior, f de x, vamos a poner seno de x al cubo. Fíjense la diferencia en la notación. Seno al cubo de x quiere decir que el cubo se afecta al seno. En cambio, en este caso, el cubo afecta solamente al argumento del seno, que es x. Por lo tanto, cuando yo quiera derivar esta función, no voy a derivar como antes el cubo, sino que voy a derivar el seno. La derivada de seno es coseno. ¿De qué argumento? Del mismo. Coseno de x cubo. Por la derivada de x cubo. Muy bien. Último ejemplo, antes de seguir con algunos ejemplos más en esta clase. Supongamos m de x igual a la raíz de x cuadrado más 4. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. Es decir, 1 sobre 2 veces la raíz de x cuadrado más 4, multiplicado por la derivada de x cuadrado más 4, que es 2x. Bueno, continuamos en otro pizarrón con algunos ejemplos más. Vamos a continuar entonces con algunos ejemplos más. En este caso vamos a ver ejemplos más elaborados, ¿sí? Así que voy a recomenzar la numeración de las funciones. Vamos a suponer que tenemos f de x igual al logaritmo natural de la raíz de 5x cuadrado más 3. Bien, en este caso, como vemos, la función f la podemos pensar como la composición de tres funciones: logaritmo natural, raíz y la polinómica. Por lo tanto, al momento de derivarla usando la regla de la cadena, vamos a aplicar primero la derivada del logaritmo natural. 1 sobre la raíz de 5x cuadrado más 3, dado que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Por, ahora la derivada de la raíz, que en este caso es 1 sobre 2 veces la raíz de 5x cuadrado más 3. Y finalmente multiplicado por la derivada del argumento, 10x. En este caso creo que es conveniente hacer algunas simplificaciones y escribir la derivada de manera un poco más sencilla. Fíjense que aquí, por ejemplo, el 10 dividido 2 es 5, entonces como numerador va a quedar 5x. Y como denominador, al quedarme la raíz de 5x cuadrado más 3 por la raíz de 5x cuadrado más 3, me quedaría en realidad la raíz de 5x cuadrado más 3 al cuadrado. Y como 5x cuadrado más 3 es positivo, esto es entonces 5x sobre, ¿sí? Ya que raíz y cuadrado son operaciones inversas, 5x cuadrado más 3. Bien, supongamos que tenemos ahora esta función, h de x igual
seno cubo de x cubo más coseno cuadrado de x cuadrado. Muy bien. En este caso nuevamente tenemos tres funciones, que forman en su composición a esta misma. Por lo tanto vamos a aplicar la regla de la cadena nuevamente. Primero derivamos el cubo. 3 seno cuadrado de x al cubo. Observemos que si derivamos el cubo, todo lo otro va a quedar igual. Ahora derivamos el seno. Coseno de x cubo. Finalmente, derivamos el x al cubo, el polinomio. 3x cuadrado. Toda esta expresión es la expresión de la derivada del primer sumando. Pero ahora tenemos otro sumando. Ahora bien, nosotros ya vimos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, para continuar con este ejercicio, vamos a colocar más y vamos a derivar aquí con la regla de la cadena. Es decir, 2 por el coseno de x cuadrado, derivé la potencia 2, la derivada de coseno es menos seno, le voy a poner un paréntesis, menos seno de x cuadrado, por la derivada de x cuadrado, que es, perdón, acá tendría que cerrar el paréntesis, 2x. Muy bien. Es decir que si queremos achicar esta expresión no se va a poder achicar demasiado, pero podríamos hacer en el primer término 3 por 3, 9. El x cuadrado lo podemos poner adelante. Seno cuadrado de x cubo por el coseno de x al cubo. El segundo término va a quedar con signo menos, ya que más por menos es menos. 2 por 2x es 4x. Y luego van a quedar las funciones trigonométricas que acompañaban. Coseno de x cuadrado por seno de x cuadrado. Muy bien. Vamos a un tercer ejemplo. Vamos a calcular, suponiendo que f de x sea el logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x. Muy bien. Entonces aquí vamos a calcular f' de x. Muy bien, f' de x, empezando con el logaritmo, va a quedar 1 sobre todo el argumento del logaritmo, que en este caso el argumento del logaritmo es 1 más x por 1 menos x. Perdón, sobre 1 menos x, es decir, todo ese argumento. Y aquí vamos a tener que multiplicar por la derivada del argumento. Pero nos encontramos que el argumento es una división, ¿sí? Entonces, al ser una división, por aquí voy a colocar la fórmula del producto y del cociente para que la tengamos presente, ¿sí? Veamos que aquí u es 1 más x, por lo tanto u' es 1 por b tal cual está, sin derivar, 1 menos x, menos u, que es 1 más x, por b', la derivada de b, que es menos 1. Todo esto dividido b al cuadrado, es decir, 1 menos x, 1 menos x al cuadrado. Bien, aquí quizás valdría la pena hacer algunas cuentas algebraicas. Por ejemplo, 1 menos x y 1 menos x se van a terminar cancelando, ¿sí? Y aquí tendríamos que hacer algunas operaciones para poder achicar esta expresión. Entonces en el numerador, 1 por 1 menos x va a quedar 1 menos x. Menos, este menos con este menos 1 forman un más. Entonces va a quedar más 1. Más 1 por 1 más x, es decir, más 1 más x.
Y en el denominador sobreviven 1 más x por 1 menos x. Haciendo las operaciones, menos x y más x dan 0 y 1 más 1 es 2. Por lo tanto, creo que ya no vamos a poder achicar mucho más. La derivada de f va a quedar 2 como numerador y 1 más x por 1 menos x como denominador. Entonces aquí queda la derivada. Fíjense que estamos aplicando la regla de la cadena junto con otras reglas, ¿sí? Muy bien. En la próxima clase vamos a cerrar lo que tiene que ver con el álgebra de derivadas y con las derivadas que nos quedan, y ya de esa manera vamos a poder derivar casi cualquier función utilizando estas reglas.